Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal y un encuentro con nuestra Neshama, con nuestra alma. Hoy nos encontramos para hacer el estudio de la Parashá Vayishlash y envió, siempre en el libro de Génesis. Dice el subtítulo: un cambio en tu nombre te transforma, hazte de tu buen nombre. Hoy vamos a ver cómo el patriarca Jacob, su nombre es cambiado a Israel. Cuando hay un cambio en nuestro nombre, siempre hay un cambio también de rumbo, hay un cambio en nuestra vida. Y cada uno de nosotros tenemos un nombre con el que nos han nombrado, pero tenemos un nombre de índole espiritual que cada uno de nosotros debe de buscar. Esos y otros temas a continuación. Acompáñenos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto volver a encontrarnos para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, qué gusto volver a encontrarnos. Quiero dar la bienvenida a todos los que se encuentran en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Recordemos que nos encontramos en el mes de Kislev en el calendario hebreo, el mes de los milagros. En este mes nosotros celebramos una festividad que se llama la festividad de las luces o conocido como Hanukkah, y estaremos celebrando esta festividad a partir del domingo próximo, de este domingo que viene en 8 días. Así que les hacemos una cordial invitación para que se puedan unir a esta linda fiesta que es la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah. Y nos encontramos en el mes de Kislev, donde hubo un gran milagro que el Todopoderoso hizo. Y bueno, por eso se le llama a este mes el mes de los milagros. Por lo tanto, te invitamos a que tú puedas hacer una plegaria al Todopoderoso con mucha fe, con mucha emuná, para que puedas ver tus milagros. Baruch Hashem. Antes de iniciar con el estudio de la Parashá, queremos dedicar este estudio por la Refúa Shlema, sanidad completa de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, también por la salud del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Haim Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, Heisel Álvarez Ferreto, hija de Ana, Nicole Sánchez Salas, hija de Denise, Karen Castro, hija de Cecilia, Fabián Sánchez, hijo de Carolina, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso todos ellos reciban refúa Eshlema. Pero no solamente ellos, también usted que está en este momento en vivo, o también los que van a vernos en diferido en nuestro canal de YouTube, puedan recibir refúa Eshlema. Como siempre, antes de iniciar con la lectura, hablamos un poco del contexto. ¿De dónde venimos? Recordemos que venimos de la Parashá Vayetze y salió, donde el patriarca Jacob sale hacia el lugar de Harán, va a la casa de su tío Labán, ahí tiene un encuentro con Rebeca, quien será su esposa. Él trabaja 7 años por su esposa y el día de la boda, el padre de las hijas, en este caso Labán, padre de Rebeca o Ritka y Lea, hace un cambio y en vez de darle como esposa a Rebeca, le da a Lea. Y por esa razón, Jacob, el patriarca, tiene que trabajar 7 años más. Aparte de eso, también es dado como un dote 2 siervas que también le dan hijos al patriarca y que conformarán las 12 tribus de Israel. Las condiciones en casa de su suegro han cambiado totalmente. El patriarca decide irse a escondidas. El Todopoderoso le dice: vuelve a tu casa. Y el Eterno se le manifiesta a Labán en un sueño y le dice que tenga cuidado de la forma en que trata al patriarca,
que no le hable de forma desmedida y tampoco cause ningún daño. Y por último, vemos el poder de las palabras. Las palabras pueden construir y también pueden destruir. Invitamos para que usted, si no ha visto esta parashá, pueda buscarla en nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer la lectura correspondiente. Hacemos el señalamiento de que nos encontramos en este capítulo. Empezamos desde el 32. Vamos a leerlo completo, pero hay aquí una situación donde los versos en el original no coinciden con otro tipo de Biblias que no son las originales. Por lo tanto, el verso 4 corresponde en otras Biblias al verso 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaf, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Y les ordenó diciendo: Así diréis a mi señor Esau: Así dice tu siervo Jacob: He habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora, y tengo bueyes, asnos y ovejas, siervos y siervas, y envío a declararlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Fuimos a tu hermano Asaf, y también él viene a tu encuentro con 400 hombres. Y se angustió Jacob y tuvo gran temor, y dividió en dos campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos. Pues se dijo: Si viene Asaf contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Adonai, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo. Pues con mi callado vadeé este Jordán, y ahora estoy convertido en dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf, pues yo le temo. No sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste: De cierto te haré bien, y pondré tu descendencia como la arena del mar. Por ser tanta, no se puede contar. Y pernoctó allí aquella noche, y de lo que le vino a mano tomó un presente para su hermano Esaf: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que amamantaban con sus crías, 40 novillas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos. Y les entregó en mano de sus siervos cada manada por separado, y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí y dejad espacio entre manada y manada. Y le ordenó al primero diciendo: Cuando mi hermano Saf te encuentre y te pregunte diciendo: ¿De quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, enviado para mi señor, para Saf. Y por cierto, él también viene tras nosotros. Y ordenó también al segundo, también al tercero, y también a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: La misma cosa le diréis a Esaú cuando lo encontréis. Y además le diréis: He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Pues pensaba: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Luego veré su rostro y quizá levante mi rostro. Pasó pues el presente delante de él, y aquella noche pernoctó en el campamento. Y aquella misma noche se levantó, y tomando a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, atravesó el vado de Jacob. Los tomó, pues, y los hizo pasar el arroyo, luego hizo pasar todo lo que tenía, y Jacob se quedó solo, y un varón estuvo luchando con él hasta el alba. Pero, viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo, y se le desconyuntó el muslo a Jacob. Mientras luchaba con él, entonces dijo: Déjame que raya el alba. Y él dijo: No te dejaré si no me bendices. Y le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y dijo:
Ya no seguirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre, y él respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peni-el, porque dijo, vi a Elohim cara a cara, y aun así fue librada mi alma. Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol y cojeaba por causa de su muslo. Por eso, hasta hoy, los hijos de Israel no comen del tendón de la cadera que está sobre la coyuntura del muslo, porque él tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Amén. Amén. Campamento de Hashem y estrategia de Jacob. En el verso 2 dice que Jacob iba por el camino y le salieron al encuentro ángeles del Eterno. Al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Elohim, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Posteriormente, en el verso 4, Jacob envió mensajeros delante de él hacia Esab, su hermano. Aquí tenemos la palabra Malak. Malak es una palabra que puede ser utilizada tanto para ángeles como también puede ser utilizada para, en este caso, mensajeros como estos que envió Jacob hacia su hermano Esau. Entonces tenemos que Malak no solamente se puede designar para un ángel, sino también para alguien que se convierte en un mensajero. Aquí tenemos un pasaje en el verso 5. Así ha dicho tu servidor Jacob, con Labán he morado y tardé hasta ahora. Una de las cosas que le dice él a estos mensajeros, que le digan a su hermano. La palabra en original hebreo que utiliza él es Garti. Garti, que significa que él ha vivido este tiempo con su suegro Labán. Pero hay algo muy interesante, y es que cuando tomamos la palabra en hebreo con el valor numérico de cada una de sus letras, entonces nos da un total, la palabra Garti, viví, un total de 613. 613, que son los 613 mandamientos que están establecidos en la Torá. Y entonces aquí hay una alusión de que el patriarca Jacob vivió durante todo ese tiempo cumpliendo los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. En otras palabras, viviendo una vida recta y justa delante del Todopoderoso y delante de los moradores de ese lugar. En el verso 8, la Torá nos enseña que el patriarca tenía temor. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, que dice, porque los ojos de Adonai contemplan toda la tierra para ayudar a aquellos cuyo corazón es íntegro para con ellos. Y aquí tenemos una situación donde Asa, el rey de Yehudá, viene y hace pacto con otro rey para que estos reyes le protejan y hagan guerra, porque Israel había venido en contra de Yehudá. Recordemos que hubo una separación de los reinos de Israel y el reino de Judá. Y entonces, en el caso de Asa, el profeta, llega y le dice que por qué ha puesto su esperanza en hombres, en ejércitos, y no ha puesto su esperanza en el Todopoderoso. Cosa que sí hace Jacob. Jacob viene y habla con el Todopoderoso y le recuerda las promesas que el Todopoderoso le dijo y de todo el bien que dijo que haría con él. Entonces aquí tenemos en esta imagen este pensamiento que dice, si pones a Elohim primero, todo lo demás caerá en su lugar. Mantén tu fe en él, su tiempo y su plan es perfecto y él tiene todo bajo control. Y sí, efectivamente es algo que nosotros tenemos que saber. Si nosotros somos personas
que agradamos al Todopoderoso, que tratamos de vivir nuestra vida conforme su palabra, nosotros tenemos que aprender a depender y a esperar en él. Cosa que hizo el patriarca y que le recordó al Todopoderoso las promesas que él le había dado. Aquí tenemos un pasaje de referencia también, pero vamos a leer el verso 9 que dice, él dijo, si viniera Esab a un campamento y lo atacare, será que el campamento restante escapará. Él hizo o estableció una estrategia donde hizo dos campamentos. Y decía él, si atacan uno, el otro tendrá la oportunidad de huir. Y aquí tenemos el pasaje de referencia en Josué, Josué, capítulo 1, verso 9, que dice, ¿acaso ya no te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente, no temas ni desfallezcas, pues contigo está el Eterno, tu Elohim. Eso es algo que nos trae de recuerdo que siempre debemos de tener emuná, confianza, fe en el Todopoderoso y de saber esperar en él. Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor del Eterno son las riquezas, la honra y la vida. Y si hay alguna cosa que nosotros vemos acá, precisamente es la humildad del patriarca Jacob y el temor a Hashem, como lo dice el proverbio. El proverbio habla de la recompensa de la humildad y el temor al Eterno, son las riquezas, la honra y la vida. Y todo eso eran atributos que tenía el patriarca Jacob. También tenemos acá, donde dice el verso 14, pernoctó allí aquella noche y tomó de lo que había en su poder un presente para Esab, su hermano. Este pasaje de referencia de Eclesiastés capítulo 9, verso 10, que dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El patriarca dice, bueno, voy a hacer algo, porque si nosotros pensamos, el patriarca Jacob había enriquecido muchísimo y no solamente tenía animales, también tenía siervos, gente que trabajaba para él. ¿Qué cantidad? La Torah no lo dice, pero podrían ser muchos. Pero a pesar de eso, él no busca una confrontación, sino que dice, voy a tomar de todo esto y le voy a hacer un presente a mi hermano. Y es ahí donde toma todos estos animalitos y los envía a su hermano Esab como un presente. Y aquí lo que aprendemos es que sí, hay momentos en la vida donde nosotros podemos hacer cosas, donde lo que esté en nuestro alcance o lo que esté en nuestro poder, tenemos que hacer. Claro que siempre tenemos que esperar en el Todopoderoso, pero también podemos hacer nuestra parte. Por ejemplo, una de esas partes que podemos hacer es la tefilá, es la plegaria, donde podemos pedir al Todopoderoso siempre de su misericordia y de su bondad. Aquí vemos una imagen donde vemos una cantidad de animales y dice un obsequio equivalente a riqueza. Lo que podría pensarse es una compensación por si Esab creía que Jacob había tomado su patrimonio. Efectivamente, cuando nosotros pensamos en la cantidad de animalitos que él envía, realmente es una riqueza, era un monto enorme, no solamente para la época, también en nuestros días, la cantidad de animales que él le envía como regalo podrían dar alrededor de $500,000 aproximadamente. O sea, era una cantidad muy grande que le había mandado a su hermano. Recordemos que Esab era una persona, como estudiamos, una persona que era muy dado a lo material. Recordemos que él incluso la primogenitura fue algo que no fue de su interés, sino que le importó más llenarse el estómago con las lentejas que su hermano había cocinado. Así que Esab pensó, yo le envío este obsequio y posiblemente quedaré bien con él. Buscando siempre ser agentes de, aquí tenemos una palabra en hebreo, posiblemente usted la reconozca y las que no lo reconocen, tenemos la palabra shalom. Que la palabra shalom no solamente significa paz, es una palabra mucho más amplia, mucho más profunda, pero a lo que corresponde en este tema, tenemos que ser siempre agentes de shalom. Tenemos que ser siempre agentes de paz. Y el patriarca Jacob es una persona
que lo que él busca siempre es que haya paz, es que haya shalom. Proverbios 23, honra del hombre es dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y es lo que estamos viendo, que decíamos que el patriarca podía tener muchos sirvientes y podría haberle tal vez hecho frente a su hermano Esab, pero él no está buscando una contienda, él no está buscando una confrontación, él está buscando que haya armonía, que haya paz. Recordemos que es su hermano o son hermanos y por lo tanto lo mejor es que ellos tengan armonía. Y Jacob la lucha con el ángel en Peniel. Tenemos en el verso 25 que dice Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. En el verso 31 dice que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, pues se dijo, he visto a Elohim cara a cara y tengo la vida salva. Ahora vamos a hablar un poquito respecto a esta palabra. La lucha de Jacob fue con un ángel o con un hombre. La Torá lo que dice es que llegó un varón, no dijo que era un ángel, dijo que era un varón que se había enfrentado a Jacob. En esta lucha, en este enfrentamiento, Jacob llega a entender que este no es un hombre cualquiera, sino que es un malak, un mensajero del Todopoderoso. Por eso vemos que en el diálogo que tiene con él, le pregunta por su nombre. Aquí tenemos esta imagen que nos dice, los obstáculos en la vida nos hacen más fuertes. Y sí, muchas veces las pruebas que nos encontramos en el camino son esos obstáculos que nos permiten fortalecernos, hacernos más fuertes. Recuerdo una historia de un hombre que había una roca muy grande frente a su casa y por mucho tiempo intentó moverla. Al final no lo pudo, no lo logró y pensó que había fracasado, pero alguien le dijo que lo que había pasado no era un fracaso. Le dice, ¿usted se ha visto? ¿Ha visto cómo son sus brazos hoy en día? ¿Ha visto su espalda? ¿Ha visto sus piernas? Todo ese esfuerzo que ha hecho usted por mover esa piedra, aunque no lo logró, ha hecho que usted sea una persona más fuerte. Los obstáculos y las pruebas que tenemos en la vida son cosas que nos ayudan a fortalecernos y también a tener más experiencias. Bueno, aquí tenemos la palabra malak. Como decíamos, malak es una palabra que se puede designar tanto para un ángel como para un mensajero. Y el patriarca, cuando estuvo en esta lucha enfrascado con este mensajero, con este malak, con este ángel, llamó a aquel lugar Peniel porque dijo, he luchado con el Eterno y he estado frente a él. Y llamó Peniel, que viene de la palabra Panim, y El, que es una contracción del nombre Elohim. Panim significa rostro. Y entonces él decía que había estado luchando cara a cara con el Eterno. Pero realmente no había sido con el Eterno, sino que había sido un mensajero de parte de Hashem, de parte del Eterno, de parte del Creador. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Jueces 13:18, y el ángel del Eterno respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? No tengo licencia para decírtelo. Y estamos hablando del caso de Manoa y su esposa cuando reciben la visitación precisamente también de un malak, de un mensajero del Eterno. Adora al Eterno y no a ídolos. Isaías 42:8. No comparto mi gloria con nadie, con nadie. Así dice el Todopoderoso. El Todopoderoso no comparte su gloria con absolutamente nadie. Y es que aquí podría entenderse, por ejemplo, en el caso de Jueces, donde Manoa le pregunta al ángel por su nombre y le dice, ¿cuál es tu nombre para que podamos honrarte? ¿Qué es lo que le dice el ángel? Le dice, si tú quieres ofrecerme algo de comer, no me des nada porque no lo voy a aceptar. Haz una ofrenda al Eterno, porque es solamente al Eterno al que debemos nosotros adorar. No adoramos a sus servidores, no adoramos a sus siervos, solamente el Todopoderoso es al que debemos de exaltar y adorar siempre, a nadie más.
un nuevo hombre ya no será solo Jacob, también será Israel. Vemos aquí esta imagen donde vemos un hombre que se despoja de sus ropas para ponerse unas ropas más excelentes. O sea, está haciendo un cambio, una transformación. Y lo hablamos al principio, en la introducción de este video, donde hablábamos de que un cambio en el nombre es un cambio de rumbo, es un cambio de dirección, es una nueva misión, es un nuevo capítulo, es una nueva vida, por decirlo así. Jacob, Israel. Aquí tenemos esta imagen. Jacob, Israel. Dos nombres, la misma persona, diferentes tareas. Sí, efectivamente. Es la misma persona que lleva dos nombres. Tenemos un nombre que es el nombre de orden natural y tenemos uno que es el nombre de orden espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un nombre y podríamos decir que es el nombre de fantasía, pero cada uno de nosotros tenemos un nombre de índole espiritual, que es realmente nuestra esencia. Y entonces aquí tenemos a Jacob, que tenía un nombre que incluso no era un nombre muy agraciado, porque Jacob significa el que suplanta, puede traducirse de esa manera. Israel es una connotación de orden espiritual muy elevada. Aquí tenemos esta imagen y dice cambio de nombre, cambio de destino. Sí, así es. Cambio de nombre, cambio de destino. En el Tanakh podemos ver, y precisamente en la Torah, cómo el Todopoderoso, en el caso de Abraham, cambia su nombre. En Génesis capítulo 17, verso 5. También lo encontramos con el caso de Sarai, a quien será llamada después Sara. Eso lo encontramos en Génesis 17, 15. Y también tenemos el caso de Josué en Números 13, 16, que fue cambiado su nombre de Osea a Joshua. Y bueno, este cambio de nombres también cambió su misión y su destino. Job 23, 10, 11, pasaje de referencia. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviar. Efectivamente, Él es el que conoce nuestro camino y Él es el que cambia también el rumbo de nuestra vida. Aquí tenemos esta imagen que dice, un verdadero encuentro con la divinidad no solo nos cambia interiormente, sino también puede dejar una huella o señal física. Efectivamente. En este caso, en particular, cuando el patriarca Jacob lucha con este mensajero de parte del Eterno, este ángel le toca su muslo, el cual se desencaja. Y ahí tenemos una huella o una señal física, porque en ese momento el patriarca empezó a tener esta cojera en su pierna por causa de este toque que hizo este mensajero. Pero también hemos visto en el Tanakh algunos casos donde ha habido también una huella o una señal al haber un encuentro con la divinidad. Por ejemplo, tenemos a Moshe cuando él está con el Creador, está con el Eterno, en Shemot, Éxodo 34, 29 al 35, donde Moshe, después de estar en ese encuentro con el Todopoderoso, baja de la montaña y su rostro irradiaba una luz, de manera tal que el pueblo incluso tenía temor de verle. Y Moshe tuvo que usar un velo para que las personas no tuvieran temor de él. Después tenemos en Jueces, capítulo 13, que hablábamos ahora, de Manoah y su esposa, donde en la visitación que reciben de parte del ángel, este mensajero de parte del Creador, y Manoah, estamos hablando que es el padre de Shinshón o Sansón, y el ángel, cuando ellos ofrecen esta ofrenda, ese holocausto delante del Todopoderoso, él sube sobre una llama y ellos ahí se dan cuenta que definitivamente es un mensajero de parte del Creador haciendo esta maravilla, pero la señal es que el vientre de la esposa de Manoah es un vientre que era estéril y que el Todopoderoso permite que ella pueda concebir de manera natural como todos, ¿verdad? Los partos o las concepciones
a través de la semilla que pone el papá. Y ella logra concebir y trae al mundo a su hijo Shinshón o Sansón. En Génesis 19:11 recordaremos que Lot es cercado por todo el pueblo en Sodoma y habían unos ángeles que estaban ahí y estos causaron una ceguera temporal a todos los moradores de Sodoma que estaban alrededor de la casa de Lot y que querían entrar con fuerza para hacerle daño a sus invitados. Y también tenemos el caso de Miriam, hermana de Moshe y Aharón, donde ella, por causa de la Shonara, de unos comentarios negativos que hizo de su hermano, el Todopoderoso trae una enfermedad sobre su piel que como nos conocemos como lepra, pero realmente no era una lepra de orden natural, sino de orden espiritual que conocemos como Sarat. También esto, bueno, fue una señal de esa situación, de esa revelación divina o de esa manifestación del Todopoderoso. Y aquí vemos pues dos aspectos positivos y dos aspectos negativos también, porque también puede haber una marca de orden negativa en una persona al tener un encuentro con el Todopoderoso, pero digamos cuando estas personas no están bien delante del Todopoderoso. Vamos a ir a la lectura del capítulo 33. Jacob levantó sus ojos y miró, y ahí estaba Esab viniendo y 400 hombres con él. Así que Jacob dividió los niños entre Lea, Rahel y las dos esclavas, poniendo a las esclavas y sus hijos primero, Lea y sus hijos segundos, y a Rahel y a Joseph últimos. Entonces él mismo pasó delante de ellos y se postró en la tierra 7 veces antes de acercarse a su hermano. Esab corrió a encontrarse con él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y ellos lloraron. Esab levantó la vista al ver las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son estos contigo? Jacob respondió, los hijos que Elohim con gracia ha dado a tu sirviente. Entonces las esclavas se acercaron con sus hijos y ellas se postraron. Lea y sus hijos también se acercaron y se postraron. Y por último vinieron Joseph y Rahel y ellos se postraron. Esab preguntó, ¿cuál fue el significado de esta procesión de manadas que encontré? Y él respondió, fue para ganar el favor de mi señor. Esab respondió, ya yo tengo suficiente, mi hermano, quédate con tus posesiones para ti. Jacob dijo, no, por favor, si ahora he ganado tu favor, entonces acepta las bendiciones. Solo ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Elohim, ahora que me has recibido. Así que por favor, acepta el regalo que te he traído, pues Elohim ha tratado bondadosamente conmigo y tengo suficiente. Así que él le insistió hasta que lo aceptó. Esab dijo, vamos a recoger el campamento y en marcha. Yo iré primero. Jacob le dijo a él, mi señor sabe que los niños son muy tiernos y las ovejas y el ganado amamantando a sus crías me preocupan, porque si los fatigo aún por un día, todos los rebaños morirán. En cambio, por favor, mi señor, ve delante de tu sirviente. Yo viajaré más despacio, al paso del ganado delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Esaf respondió, entonces déjame dejar contigo alguna de la gente que tengo conmigo. Pero Jacob dijo, no hay necesidad para que mi señor sea tan bondadoso conmigo. Así que Esaf se fue ese día para regresar a Seir. Jacob siguió hacia Sucot, donde se edificó una casa y puso cabañas para el ganado. Por esto el lugar es llamado Sucot. Habiendo viajado desde Padán Aram, Jacob arribó seguro a la ciudad de Shechem en Kenam y acampó cerca de la ciudad. De los hijos de Amor, el padre de Shechem, él compró por 100 ovejas la parcela de tierra donde había plantado su tienda. Allí erigió un altar, el cual llamó el Olejei Israel, Elohim, el Elohim de Israel. Amén. Amén, Baruch Hashem. Dice el verso 1 que Jacob levantó sus ojos y al ver que venía Esab con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y sus otras dos siervas. En el verso 3, y él se les adelantó y se inclinó en tierra 7 veces hasta llegar donde su hermano, Esab, y a su vez corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, lo besó y lloró. Antes de hablar de lo que dice esta imagen,
Desde la perspectiva del pueblo de Israel, hay muchos rabinos que han visto, digamos, la personalidad de Esaf como una persona mala, como una persona que representa lo material, pero también lo negativo. Incluso hay algunos comentaristas que dicen que en el momento de este encuentro, cuando dicen que se abrazaron y hubo este llanto, incluso se cree que Esab trató de morder a su hermano. Hay algunos comentaristas que creen esto, pero hay otros que dicen que no es así. Nosotros debemos de aprender siempre a ver lo bueno en las personas. Tenemos que tener un ojo bueno, un Ein todo para todas las personas. Tenemos que tratar de ver lo positivo en ellos. Es cierto que alguien puede tener algo negativo, pero siempre tenemos que ver lo positivo. Aquí, en el verso 10, replicó Jacob: de ninguna manera. Si he hallado gracia a tus ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro del Eterno. Aquí dice el Malak de Esab, y me has mostrado simpatía. Porque también hay algunos Midrashim que creen que este ángel era el ángel de Esab, porque se considera que cada persona tiene un ángel designado. Y el que peleó con Jacob, con el patriarca, era el ángel de Esab. Eso es lo que algunos consideran. Pero, por supuesto que puede ser que fuera, como yo sí creo, era un enviado del Eterno y no el ángel de Esab. En el verso 11, en una versión Huneman, dice: toma las bendiciones que te he traído, porque Dios se ha apiadado de mí y tengo todo, y le obligó a aceptar. En el verso 9, Esab le había dicho: no, es que yo tengo mucho, yo tengo suficiente, no hace falta que me des absolutamente nada, quédate lo que es tuyo. Pero el patriarca Jacob ve aquí una especie de tikkun, de reparación. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Tener el favor del Eterno es tenerlo todo. Efectivamente, el tener el favor del Creador es tenerlo absolutamente todo. Jeremías 29:11, este pasaje de referencia dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Todopoderoso, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Todopoderoso tiene planes de bien para todos aquellos que le aman y le obedecen. Y aquí tenemos esta imagen que habla de dos palabras en hebreo, y es tikkun y teshuvah. Si retrocedemos un poco, recordaremos que cuando Esab y Jacob vivían juntos, hubo unos episodios que pudieron haber causado una gran fricción entre los hermanos. Recordamos cómo Jacob está guisando un guiso de lentejas y Esab viene de cazar, pero no tuvo suerte en su cacería. Viene agotado y le pide de comer. Normalmente, si tú llegas a la casa de un familiar y llegas con hambre, no vas a esperar que tu familiar te pida algo a cambio con tal de saciarte de esa. Posteriormente tenemos aquella situación donde el patriarca Isaac le dice a su hijo Esab: ve, cásame, tráeme de lo que a mí me gusta para que te bendiga mi alma, porque él sentía que estaba muy cerca de su muerte y quería bendecir a su hijo Esab. Su esposa y madre de ellos escucha, y como ella tenía predilección por su hijo Jacob, le dice: ven, que yo prepararé manjares para tu padre, pero tú te vas a hacer pasar por tu hermano Esab. Y utilizaron pieles de cabra para que cuando el padre lo palpara pudiera sentir ese vello, porque recordemos que Esab era una persona muy velluda y por lo tanto utilizaron esta estrategia para poder engañar en ese momento al patriarca Isaac. Algo negativo. Entonces, recordemos que el patriarca se hace pasar por su hermano y Isaac lo bendice. Y cuando Esab regresa, se da cuenta que su hermano ha tomado su lugar, lo ha suplantado. Entonces, este encuentro entre estos dos hermanos, ahora entendemos por qué el temor que podía tener Jacob de regresar donde su hermano Esab, porque se le conocía como una persona
fiera, o una de las promesas que se había hecho Esab, era que cuando sus padres murieran, él se iba a vengar de su hermano quitándole la vida. Cuando ellos se encuentran, y Esab lo recibe, y Esab lo abraza y llora al tener a su hermano nuevamente con él. Por eso es que se expresa Jacob de esa manera y dice, he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro del Eterno. ¿Por qué? Porque Esab ha tenido misericordia de su hermano. Y entonces aquí tenemos, número uno, Teshuvá. Teshuvá con alegría. Tenemos Teshuvá que significa arrepentimiento. Tenemos un arrepentimiento genuino y tenemos el Tikkun, que es la reparación. Fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, mucha gente piensa que es suficiente solamente con arrepentirse y no hacen la reparación. En la perspectiva del pueblo de la Biblia, en la perspectiva del pueblo de Israel, no puede haber una teshuvah genuina si no hay tikkun. Aquí el patriarca Jacob no solamente está arrepentido y lo demuestra, sino que trata de reparar el daño. ¿De qué manera? Haciendo este obsequio millonario que le entrega a su hermano. Y aunque su hermano le dice que no porque él tiene suficiente, Jacob dice no, es necesario que tú lo tomes. Y lo obligó a tomarlo. Y eso vino a crear este tikkun, esta reparación del daño que podría haber creído Esab, que había sido hecho por su hermano Jacob cuando recibió la bendición de su papá, de su padre Isaac, y que podría haber pensado él que de esa manera Jacob le había despojado de su patrimonio. Y dice el verso 18, y llegó Jacob en paz a la ciudad de Shechem, situada en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Y esta imagen que ve aquí, precisamente es la ciudad de Shechem en la actualidad, donde se encuentra en medio de estos dos montes, que por cierto son los montes de las bendiciones y de las maldiciones, el monte Ebal y el monte Gerizim. Y dice el verso 20, erigió ahí un altar e invocó él es el Elohim de Israel. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 34. Rapto de Dina, la venganza. Dina, la hija de que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas de aquella tierra, y la vio Siquem, hijo de Amor, el Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Se acostó con ella y la humilló. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha, y habló al corazón de la muchacha. Y habló Siquem a su padre Amor, diciendo, tómame a esta jovencita por mujer. Y oyó Jacob que él había contaminado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con su ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta la llegada de ellos. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a Jacob para tratar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y lo oyeron, aquellos varones se indignaron y se enardecieron en gran manera, porque había hecho vileza a Israel acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Pero Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego se la deis por mujer. Emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad nuestras hijas para vosotros. Habitad con nosotros y la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y adquirid posesión en ella. Y dijo Siquem al padre de ella y a sus hermanos, halle yo gracia ante vuestros ojos y daré lo que me digáis. Aumentad a cargo mío mucha dote y regalos, que yo daré cuando me digáis, pero dadme la muchacha por mujer. Los hijos de Jacob respondieron con doblez a Siquem y a Hamor, a su padre, pues había violado a su hermana Dina. Les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre que tenga prepucio, porque es afrenta para nosotros. Solo con esto os consentiremos, que lleguéis a ser como nosotros, circuncidando entre vosotros a todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras, y habitaremos con vosotros, y llegaremos a ser un pueblo. Pero si no aceptáis ser circuncidados, entonces tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y las palabras de ellos parecieron buenas ante los ojos de Amor y ante los ojos de Siquem, hijo de Hamor.
Y no demoró el muchacho en hacer aquello, porque se deleitaba con la hija de Jacob, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Y fueron Amor y Siquem, su hijo, a la puerta de su ciudad, y hablaron a los hombres de su ciudad, diciendo: estas gentes son pacíficas con nosotros, habitarán en la tierra y traficarán en ella, pues mirad, la tierra es bastante ancha para ellos. Tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos nuestras hijas, pero solo con esto consentirán en habitar con nosotros para ser un pueblo, que todo varón nuestro sea circuncidado, así como ellos están circuncidados. ¿Acaso no llegarán a ser nuestros su ganado y su hacienda y todos sus animales? Solo convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y todos los que salían a la puerta de su ciudad obedecieron a Amor y a su hijo Siquem, y fue circuncidado todo varón, cuantos salían a la puerta de su ciudad. Y aconteció al tercer día, cuando ellos estaban más adoloridos, que dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomando cada uno su cuchillo, llegaron contra la ciudad confiada y asesinaron a todos los hombres. Y asesinaron a filo de cuchillo a Amor y a Siquem su hijo, y sacaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían violado a su hermana, y tomaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo, y toda su hacienda, y se llevaron cautivas a todas sus criaturas y sus mujeres, y saquearon todo lo que había en la casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado, haciéndome apestoso ante los moradores de esta tierra, el cananeo y el pereceo. Yo tengo escaso número de hombres, y se juntarán contra mí, me atacarán, y yo y mi casa seremos exterminados. Pero dijeron ellos: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Baruch Hashem. Baruch Hashem. La asimilación y sus peligros. Aquí vemos una imagen donde hay unas manzanas, todas verdes, y hay una que es roja, pero vemos a alguien con un pincel que la está pintando para que ésta se parezca a las demás. Y por eso hablamos de asimilación. En el verso 1 nos cuenta la Torá que Dina, hija de Lea, salió y fue al lugar donde ellos estaban durmiendo o estaban acampando, y fue a ver, dice, a las hijas de la comarca, cómo eran, qué hacían, cómo vestían, qué practicaban. Y aquí tenemos un pasaje de referencia de Isaías capítulo 8, verso 11, que dice: pues así me habló el Eterno con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo. Ahora, no estamos culpando a Dina por haber tenido curiosidad de haber salido a ver cómo eran las jovencitas de aquel lugar. Esto fue un acto de curiosidad de esta criatura, queriendo ver a las jovencitas de su edad, cómo eran. Pero aquí nosotros aprendemos de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de asimilar prácticas que otros hacen. Mientras estamos grabando este video, muchas personas se preparan para una festividad que se celebra en el mes de diciembre. Y es una festividad que tiene un trasfondo completo de paganismo. Y muchas personas de buen corazón, que tal vez quieren agradar al Todopoderoso, pero que no tienen el conocimiento de la Escritura, desconocen el trasfondo pagano de estas festividades, que todo, absolutamente todo, es pagano y que no es algo bíblico, que no tiene nada que ver con el Elohim de Israel, absolutamente nada. Y hay muchas personas que vienen y toman esta festividad y la practican como si fuera algo bueno, como si fuera algo positivo, cuando más bien lo que están trayendo es maldición para su hogar, están trayendo maldición, porque no puede agradar nadie al Todopoderoso haciendo algo malo. Nadie puede agradar al Todopoderoso haciendo algo que es desagradable a los ojos del Creador. Y entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado. Si usted ha decidido salir de tal vez esos pensamientos de idolatría, donde tal vez usted creía cosas que no eran ciertas,
y usted las creía como ciertas, pero gracias al Eterno y a la palabra de Él, usted ha ido enterándose de que lo que creía cierto no lo era y que estaba en un camino que lo estaba llevando a la idolatría y hoy ha decidido volverse al Creador. Tiene que tener mucho cuidado de no seguir las prácticas del mundo, de no seguir las prácticas que la mayoría de los hombres siguen. Así que es una advertencia en este tiempo para que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que nosotros hacemos delante del Creador y que no entremos en asimilación y nos comportemos igual que otros, que incluso el comer alguna de estos comidas que hacen y que ofrecen a su deidad, tampoco usted se puede permitir el comer de este tipo de cosas, porque son cosas que están siendo ofrecidas al culto y a la idolatría. Y la vio Siquem, hijo de Ahamor, el heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, la violó. Eso es lo que dice la Torá. Esa imagen, usted ha escuchado una expresión que dice de tal árbol, tal astilla. Imagínese usted este hombre que ve a una joven dulce, a una joven inocente, la toma a la fuerza y la viola. ¿Qué clase de persona es? ¿Es una persona buena o es una persona mala? Ahora, de tal árbol, tal astilla. Si este hijo era así, es muy posible que su padre también. Y la gente de ese pueblo fueran personas así. ¿Era posible que Israel pudiera aparentar con ellos? Definitivamente. El Todopoderoso por eso le ha dicho al pueblo de Israel que es un pueblo Kadosh, que es un pueblo santo, que es un pueblo que ha sido dedicado al servicio del Todopoderoso. Y por lo tanto, el Todopoderoso quiere que se mantenga un pueblo, que sea un pueblo que no tenga sincretismo, que no haya, digamos, esta fusión de personas que tal vez vengan a, podríamos decir, a desvirtuar al pueblo de Israel y llevarlo por un camino que no es el camino de Hashem. ¿Y qué pasó? Vinieron los hijos de Jacob y le dijeron a ellos, no podemos hacer esta cosa porque Amor llegó delante de Israel y le dijo, mi hijo se ha enamorado de su hija y él quiere tomarla por esposa después de haberla violado. Imagínese el padre de familia que recibe una noticia como esa, que el Eterno no lo permita, que un hombre viene y toma a su hija a la fuerza y después quiere enmendar la situación. Y entonces aquí los hermanos de ella hablaron con un doble pensamiento y le dijeron, no, nosotros no podemos hacer de esta manera. Si ustedes quieren ser parte de nosotros y que nosotros seamos parte de ustedes, tienen que circuncidarse. Y le dijeron que tenían que hacerse la Brit Milá, la circuncisión. ¿Y qué pasó? Convencieron a Hamor y a Siquem y fueron y hablaron al pueblo. Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en la tierra y traficarán en ella. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, pensaban ellos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, aquí tenemos un pasaje de referencia que nos habla de este acto, de esta situación que vivió Dina, que fue secuestrada, fue encontrada en la casa de Amor, porque ellos fueron a hablar que querían que se diera a Dina como esposa. Pero ¿qué hacía Dina en la casa de Hamor? ¿Qué estaba haciendo ella ahí? Había sido secuestrada. ¿Y qué establece después la Torá con respecto a casos como este? Quien secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Verso 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos aún sentían dolor, dos de los hijos de Jacob, Shimeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos los varones. Recuerden que ellos eran hermanos directos de Dina, porque ellos eran hijos de Lea. En el verso 27, los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana. Tenemos el Salmo 82:3 que dice, defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganle justicia. De aquí vamos a ver algo todavía aquí en el verso 31, y ellos respondieron a su padre, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?
Aquí tenemos unos pasajes de referencia para profundizar en el tema. No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Proverbios 3, 31 y 32. Violento. Jonás 3:8. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y aquí tenemos dos pasajes más. Génesis 6:11. Y la tierra estaba corrompida delante de Elohim y estaba llena de violencia. Por cierto, la palabra en hebreo es jamás. Y el Salmo 11:5, el Eterno prueba al justo, pero su alma aborrece al impío y al amante de la violencia. Y aquí tenemos varios actos de violencia que la Torá nos está mostrando. En primer lugar, la violencia que sufre Dina, pues ha sido violada. Y posteriormente muestra a sus hermanos donde ellos vienen y le quitan la vida al infractor, en este caso a Siquem, hijo de Hamor, pero le quitan la vida también a su padre y a todos los hombres de la ciudad, actuando con violencia. A diferencia de otros textos, de otros escritos fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, fuera del Tanaj, la Torá nos muestra a las personas con sus virtudes y con sus defectos. ¿Cuál es la razón de que la Torá nos muestra esto? Para que nosotros aprendamos de las virtudes, pero también que aprendamos de los errores, de las cosas negativas, para que nosotros no las repliquemos, para que nosotros no hagamos también lo mismo. Por lo tanto, esta acción de los hermanos de Lea fue algo que estuvo mal y que nosotros debemos de aprender que algo como esto jamás tuvo que haber pasado. Vamos al capítulo 35. Jacob en Bet-el, muerte de Raquel e Isaac. Dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Bet-el y habita allí, y haz allí un altar al Elohim, que se te apareció cuando huías delante de Esaú, tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Levantémonos y subamos a Bet-el, y haré allí un altar al Elohim que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquem. Luego partieron y un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que es Betel, en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí se le había revelado Elohim cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada en la parte baja de Betel, debajo de la encina, y él la llamó Alon Bakut. Y Elohim se apareció otra vez a Jacob después que había regresado de Padaram, y lo bendijo. Y le dijo Elohim, tu nombre es, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te las doy a ti, también a tu simiente, después daré la tierra. Y ascendió Elohim de su lado en el lugar donde había hablado con él, y erigió Jacob una estela en el lugar donde había hablado con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella una libación, y vertió aceite sobre ella. Y Jacob llamó Betel el nombre del lugar donde Elohim había hablado con él. Partieron de Betel y faltando aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, le llegó a Raquel el trance de parir, pero su parto venía difícil. Y aconteció que en la dificultad de su parto, la partera le dijo, no temas, que también tendrás este hijo. Y ocurrió que al salírsele el alma, pues estaba muriendo, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata.
la cual es Betlehem. Y erigió Jacob una estela sobre su sepultura. Esta es la estela de la tumba de Raquel hasta hoy. Y partió Israel y plantó su tienda más allá de la torre de Eder. Mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Ahora bien, los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isaacar, y Zabulón, hijos de Raquel, José y Benjamín, hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, e hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Y fue Jacob a su padre Isaac en Manre, ciudad de Arba, que es Hebrón, precisamente donde Abraham e Isaac habían peregrinado. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y expiró Isaac y murió y fue ungido, unido a su pueblo anciano y lleno de días. Y lo sepultaron sus hijos, Esaú y Jacob. Amén, Baruch Hashem. Amén. Le dijo el Eterno, sube a Bet-El y habita ahí y haz un altar a Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esab. Recordamos que hablamos mucho de ese lugar al que llamamos Macón Kadosh. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Bet-El y haré allí altar a Elohim, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora vamos a hablar de Bet-El. Y aquí tenemos un pasaje de referencia de Éxodo 23:4, Shemot, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto lo traemos, ¿por qué? Porque vemos que el patriarca le dice a toda su gente, dejen todos sus ídolos, entréguenlos, y fueron enterrados, porque no hay otro Elohim. Y edificó ahí un altar y llamó al lugar Bet-El, y dice porque los ángeles de Elohim se le habían manifestado ahí cuando iba huyendo de su hermano. Pero recordemos que también él había pernoctado ahí, había tomado una piedra y la había puesto por cabecera, y él tuvo una visión, un sueño, donde miraba que había una escalera y que ángeles bajaban y ángeles subían por ahí. Y dice en Génesis 28:19, y llamó a aquel lugar Bet-El, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Or, o sea, luz en hebreo. Y Bet-El significa la casa de Dios. Bet, que viene de casa, y El, que viene del nombre Elohim. Entonces, dice que llamó a aquel lugar casa de Dios o casa de Elohim. Génesis 35:10, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Y hablamos ahora de que podemos decir que nosotros contamos con dos nombres. Un nombre que es un nombre de fantasía, que es el nombre que cada uno de nosotros portamos. Pero tenemos un nombre que es un nombre que es el que realmente nos define, y nos define por causa de lo que nosotros hacemos o vivimos o de los actos que nosotros practicamos. Dice esta imagen, la letra que componen la palabra Israel en hebreo forman las iniciales de los nombres de los tres patriarcas y de sus cuatro esposas: Isaac, Jacob, Sara, Rachel, Rivka, Abraham y Lea. Y el significado del nombre Israel, el nombre de Israel tiene sus orígenes en la voz hebrea Yisrael, cuyo significado puede ser interpretado como el que lucha con Elohim o el que reina con Elohim. Dice el verso 17, y aconteció que como había dificultad en su parto, le dijo la partera, no temas porque también tendrás este hijo. Y en el verso 18, más sucedió que cuando exhalaba su hálito, ella murió y llamó su nombre Ben-Oni, hijo de mi dolor, mas su padre lo llamó Beniamín o Benjamín, el hijo de la mano derecha.
Esto que vemos acá, esta imagen que vemos acá, son parte de los edificios en Hebrón, donde se encuentran las tumbas de los patriarcas. Pero aquí vemos la tumba de Rachel, porque recordemos que ella fue enterrada en Betlehem, que por cierto, Betlehem significa la casa del pan. Las palabras tienen el poder de crear y destruir. Sí, lo habíamos dicho, ¿recuerdan? Lo habíamos dicho. En la parashá anterior, en el capítulo 31, verso 32, cuando Labán se presenta donde el patriarca Jacob, él se da cuenta que sus ídolos han sido robados. Y entonces Labán le dice, no solamente secuestraste a mis hijos o a mis hijas y a mis nietos, sino que también se han llevado mis ídolos. Jacob se enoja y le dice, pero si alguno de los que están aquí tienen tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Y aquí vemos una enseñanza respecto al poder que hay en las palabras, porque cuando el patriarca Jacob hace esta declaración, él ignoraba que su esposa era la que había tomado esos ídolos y que precisamente los había puesto debajo de ella. Cuando su padre Labán llegó, ella los esconde debajo, se sienta sobre ellos y le dice a su padre, discúlpeme, padre mío, no puedo levantarme porque estoy en el tiempo de mi menstruación, pero realmente era porque tenía los ídolos de su padre, los cuales ella había hurtado y se había sentado encima de ellos para ocultarlos. Y su esposo declaró esta palabra y dijo, quien los tenga en su poder, que muera. Y vemos aquí como ella, posteriormente, en el parto, ella sufre la muerte. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver aquí esto. José Saramago, el fallecido premio Nobel de Literatura, dijo en su discurso en el 2004 que las palabras no son ni inocentes ni impunes. Hay que decirlas y pensarlas en forma consciente, puntualizó. En junio, en Estados Unidos, bueno, aquí no puedo decirle en qué año, hablan de unas personas de nombre Mark Waldman, Andrew Nedberg, psiquiatras y profesores de la Universidad de California, y de Thomas Jefferson, lanzando un libro que se llama Las palabras pueden cambiar tu cerebro. Una reflexión sobre las cargas de las palabras negativas y positivas. Todo esto es para que podamos ver que incluso en el ámbito natural, las personas saben, o algunas saben, que las palabras tienen un poder intrínseco. Una reseña del diario La Tercera de Chile explica la propuesta que cuando se escucha la palabra no al comienzo de un diálogo, el cerebro empieza a liberar cortisol, la hormona del estrés y la que nos pone en alerta. Y cuando escuchamos un sí, se activa una liberación de dopamina, la hormona de la recompensa y el bienestar. También dice una palabra negativa o insultante, activa la amígdala, estructura del cerebro vinculada a las alertas y genera una sensación de malestar, ansiedad o ira. Y es ahí cuando una persona explica, esta persona de apellido Palacio tiene dos posibilidades: responder de una manera similar, incluso con una agresión física, o actuar con indiferencia acudiendo a la razón. Como podemos ver, científicamente hablando, se sabe que una persona, dependiendo de su forma de hablar o incluso de lo que escucha, puede crear una situación de bienestar en su ser o de malestar. Pero que también nuestras palabras tienen una carga que puede ser positiva o negativa para quienes las escuchan. Por eso vemos aquí Proverbios 18:21, pasaje de referencia: en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes las aman comerán de su fruto. Otro pasaje de referencia, Proverbio 16:24, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Vemos que es importante el hablar bien. Panal de miel son las palabras amables. Verso 22, y sucedió mientras habitaba Israel en aquella tierra, que Reubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, y lo llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 2. Posteriormente, la Torá prohibirá este tipo de acciones como la que hizo Reubén, primogénito de Jacob. Y aquí tenemos el pasaje de Levítico 18:8,
pasaje de referencia. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Este hecho le valió a Reubén perder su primogenitura. Vamos al capítulo 36 y último, los descendientes de Esaú. Estos son los descendientes de Esaú, él es Edom. Esaú había tomado sus mujeres de entre las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Oholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Bosemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Bosemat dio a luz a Reuel, y Oholibama le dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y tomó Esaú a sus mujeres, a sus hijos e hijas, y a todas las personas de su casa, sus rebaños y todos sus animales, y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra a causa de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran demasiados para habitar juntos, y la tierra de su peregrinación no los podía sostener a causa de sus ganados. Así que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Y estos son los descendientes de Esaú, padre de los idumeos, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Bosemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timná llegó a ser concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalec. Tales fueron los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel: Nahat y Sera, Sama y Misa. Tales fueron los hijos de Bosemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Oholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, hijo de Sibeón. Ella le dio a luz a Jeús, Jalam y a Coré. Estos fueron los jeques de los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú: jeque Temán, jeque Omar, jeque Sefo, jeque Cenaz, jeque Coré, jeque Gatán y jeque Amalec. Estos son los jeques provenientes de Elifaz en tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: jeque Nahat, jeque Sera, jeque Sama y jeque Misa. Tales son los jeques provenientes de Reuel en tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Bosemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Oholibama, mujer de Esaú: jeque Jeús, jeque Jalam y jeque Coré. Estos son los jeques procedentes de Oholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Tales fueron los hijos de Esaú, él es Edom, y tales fueron sus jeques. Estos son los hijos de Seir, el Hurrita, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón y Aná. Disón, Eser y Disán. Tales fueron los jeques de los Hurritas, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán y Timná, su hermana de Lotán. Y estos son los hijos de Sobal: Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y estos son los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Aná es el que halló aguas termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de su padre Sibeón. Y estos son los hijos de Aná: Disón y Oholibama, hija de Aná. Y estos son los hijos de Disón: Emdan, Esban, Eitrán y Kerán. Estos son los hijos de Eser: Bilhán y Sabán y Acán. Estos son los hijos de Disán: Uz y Arán. Estos son los jeques de los hurritas: jeque Lotán, jeque Sobal, jeque Sibeón, jeque Aná, jeque Disón, jeque Eser, jeque Disán. Estos fueron los jeques de los hurritas por sus clanes en la tierra de Seir. Y antes que un rey reinara sobre los hijos de Israel, estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobat, hijo de Sera de Bosra. Y murió Jobal y reinó en su lugar Usam de la tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad.
el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad, Avit. Y murió Hadad, y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Y murió Saúl, y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar. Su ciudad se llamaba Paú, y su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesahab. Estos son los nombres de los jeques de Esaú por sus familias, localidades y nombres: jeque Timná, jeque Alba, jeque Getet, jeque Oholibama, jeque Ela, jeque Pinón, jeque Cenaz, jeque Temán, jeque Mibzar, jeque Magdiel, jeque Irán. Tales fueron los jeques de Edom conforme a sus moradas en la tierra de su posesión. Él es Esaú, padre de Edom. Amén. Amén. Baruch Hashem. Dice el verso 1, esta es la descendencia de Esab, por otro nombre, Edom. ¿Qué es el padre? Esab es el padre de los edomitas. Y Esab tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y fuese a otra tierra delante de Jacob, su hermano. Ya se fue de la tierra de Canaán. Aquí vamos a ver el significado del nombre Edom. El nombre Edom viene de una palabra semítica que significa rojo. Y la tierra al sur del Mar Muerto recibió ese nombre debido a la arenisca roja tan prominente en la topografía. Esab, por causa del plato de lentejas con el cual comercializó su primogenitura, pasó a ser conocido como Edom, y más tarde se trasladó con su familia al país de la colina del mismo nombre. Génesis 36 relata la historia temprana de los edomitas, afirmando que tenía reyes que los gobernaban mucho antes de que Israel tuviera reyes. Génesis 36-31. La religión de los edomitas era similar a la de otras sociedades paganas que adoraban a dioses de la fertilidad. Los descendientes de Esab eventualmente dominaron la tierra del sur y vivían de la agricultura y el comercio. Una de las antiguas rutas comerciales era el camino real de Números capítulo 20, verso 17. Pasó por Edom, y cuando los israelitas pidieron permiso para utilizar la ruta de su éxodo de Egipto, fueron rechazados mediante la fuerza. Baruch Hashem. Conclusiones. Número 1, mantenernos fieles al Eterno. La disposición de cada uno de nosotros para hacer la voluntad del Todopoderoso. Aprender a depender de Él, hacer el tikkun y teshuvah en el momento que sea necesario. El cuidado del uso de nuestras palabras, la bendición del Eterno en el camino, cuando la persona camina por el camino que agrada al Todopoderoso. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta bendición, por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra. Que siempre podamos hacer la voluntad del Todopoderoso, que siempre podamos escuchar su voz, que siempre aprendamos a depender de Él, a buscar de Él, a hacer siempre lo correcto, a ser agentes de paz, agentes de shalom, y que, bueno, podamos enfrentar los retos que encontramos en nuestra vida de mano del Todopoderoso. Desearte una feliz semana y recordarte, Hashem es uno y único. Recuérdalo, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Devarim, capítulo 6, Deuteronomio 6, 4, 5 y 6. Baruch Hashem. Desearte una feliz semana, que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga, y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio.